Muchísimas gracias por la presentación. Suena mucho más de lo que es, pero... Y muchísimas gracias por invitarme, porque la verdad es que encontrar un foro en que haya gente realmente interesada en temas de estos es complicado. Supongo que a muchos nos pasa que cuando llegamos a casa intentar hablar de esto con alguien eh, o cuando nos vamos con los amigos pues no nos suelen escuchar. En el trabajo igual tenemos gente ya que está más cercana, pero encontrar gente nueva que quiera escuchar y que quiera compartir estos conocimientos, esto es muy interesante. Voy a pasar a compartir la pantalla. Tenéis más o menos una presentación al uso, ¿vale? De todas formas, como ya se ha dicho, preguntadme cosas, paradme. Esto es para que intentemos entender todos de qué va esto, ¿vale? Entonces, si tenéis cualquier duda, no dudéis en pararme y preguntarme, no hay ningún problema, ¿vale? Si sé la respuesta, la responderé, y si no, pues os echaré del chat y ya está, no hay ningún problema, ¿vale? Vale, vamos a hablar de, como hemos dicho, Machine Learning automático, y el título de la presentación yo creo que es bastante interesante de cómo puedo entrenar yo un modelo sin tener ni idea, ¿vale? La idea detrás de todo esto es que, bueno, cualquier persona en 10 minutos pueda cogerse un código y entrenar una inteligencia artificial sin haber escuchado tan siquiera qué es lo que hace por dentro, ni haberse abierto un libro, ni un tutorial, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, primero vamos a ver un poco de qué es el Automated Machine Learning, ¿vale? Os voy a hablar un poquito de cuál es la idea de fondo y qué aspectos toca y qué aspectos no toca. Después vamos a ver un ejemplito de qué esperaríamos del Automated Machine Learning y qué es lo que a uno le encantaría que fuese esto. Y hay ejemplos por ahí que son bastante chulos, ahora veremos uno en particular, ¿no? Y luego entraremos a la parte ya interesante más en detalle, que será qué opciones tenemos para aplicar esto. Como podéis imaginar, no existe una opción, sino hay miles de opciones. Este del Automated Machine Learning nos intenta quitar el problema de tomar elecciones, ¿no? Intenta que ignoremos todo y no tengamos ningún conocimiento, pero aún así ocurre esta paradoja de que, bueno, pues hay muchos métodos de Automated Machine Learning, entonces tienes que saber sobre los métodos para poder saber cuál aplicas. Pero bueno, ahora veremos que no es tan complicado. En general vamos a ver tres familias, ¿vale? Una que es para el Machine Learning en general, para cualquier tipo de algoritmo de Machine Learning. Una familia que es cómo podemos utilizar estas cosas en la nube, si hay herramientas en la nube que podemos ya sacar, coger nosotros y aplicarlas directamente. Y en específico, qué métodos hay para Deep Learning, ¿vale? Porque habréis oído que sobre la inteligencia artificial y habréis oído que dentro de la inteligencia artificial, pues el Machine Learning, y dentro del Machine Learning habréis oído las redes neuronales artificiales, que es lo que más vende hoy en día y lo que más usa todo el mundo. Y hace unos años le cambiaron el nombre, le pusieron Deep Learning porque aún vende más y puedes hacer incluso camisetas que ponga Deep Learning con un cerebro dibujado. Entonces ya es una cosa que ya eso te lo compran en cualquier lado, ¿vale? Y para el currículum poner la línea Deep Learning suena muy bien porque aunque no sepa lo que dice, hostia, un aprendizaje profundo que es una cosa que es realmente inteligente. Eso tiene que ser muy inteligente. Y por último voy a comentar si vale la pena o no saber de esto y utilizar esto, ¿vale? Porque en todas estas cosas normalmente nos venden la moto, pero después te quedas con el regusto de, bueno, sí, tú eres experto, tú sabes de esto, nos has contado un rollo, pero vale, pero luego a mí me vale la pena esto o no, o después de 20 horas o 20 días de faena me voy a dar cuenta que no vale la pena. Bueno, vamos a empezar con qué es, ¿no?, el aprendizaje automático. Pues básicamente sabemos, si habéis visto algo de Machine Learning, sabréis, y si no habéis visto nada de Machine Learning os lo digo yo, que básicamente cuando empiezas a aprender Machine Learning esperas que sean métodos que te solucionen la vida de tu procesado de datos y que sea muy inteligente y entonces él solo aprenda a hacer las cosas y te solucione la vida y ya está. Y eso, cuando empiezas a aprender de Machine Learning te das cuenta que es mentira
que hay millones de cosas que son opciones que tenemos que saber y que usar y que no usar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hacer cosas de preparación de datos, ¿vale? Ya solo cogerme los datos y ponérmelos en un formato que me lo pueda leer mis modelos, ya es una cosa que es complicada, ¿vale? Y hay que saber un poco de eso. Luego, preprocesar esos datos. Sí, tengo que limpiarlos, tengo que quitar datos que son outliers, datos que están vacíos, ¿qué hago con todo eso, no? Luego, de esos datos, ¿cuáles me quedo? ¿Qué características me quedo? ¿O qué combinación de características me quedo? Pues eso es una ciencia en sí, la selección y la extracción de características, ¿vale? Luego, ya vamos a la parte de Machine Learning, que es selección el modelo. Bueno, vale, ya ahora voy a hacer Machine Learning. ¿Qué modelo uso? Pues métodos de Machine Learning hay miles. No sé, no voy a decir millones, pero miles seguro, ¿no? Las SVM, las redes neuronales, el K-means, depende de lo que vaya a hacer, pues uno u otro, los procesos gaussianos. Bueno, seleccionar el modelo que toca, pues es una cosa que es difícil. De esos modelos, no solo es el modelo, sino qué características de ese modelo, ¿no? Eso es lo que llamamos hiperparámetros. Y luego, una vez ya tengo seleccionado los modelos de hiperparámetros y ya he limpiado mis datos, ahora me queda entrenar el modelo. Y hay miles de formas distintas de entrenar modelos, distintos algoritmos, ¿vale? Y cosas a las que mirar mientras estoy entrenando el modelo. Es un mundo. Luego, ¿qué métricas uso para evaluar el modelo? Incluso decidir ese pipeline, el pipeline, digamos que es toda esa tira de poner una cosa detrás de otra, decidir qué cosas pongo y dónde las pongo y cómo las combino. Todo eso hay que aprenderlo cuando aprendes Machine Learning. No es aprender un algoritmo y le doy a un botón, ¿vale? Entonces, todo eso, que es una línea aquí, una fila de un montón de cosas, ¿vale? Nosotros en realidad tenemos los datos en crudo, digamos, los datos directamente que hemos sacado de no sé dónde, y lo que queremos al final es directamente a partir de esos datos que me dé una salida, ¿vale? Y cuando te pones a aprender Machine Learning, pues te das cuenta que esto es muy complicado. Entonces, el aprendizaje automático lo que pretende es automatizar todos esos pasos. Es decir, que yo no me tenga que preocupar de ninguno de estos pasos. Esa es la idea final, ¿vale? Que directamente me prepare los datos, me preprocese los datos de la mejor forma, me extraiga las características que toca, me seleccione el modelo, que todo eso a mí no me importe, ¿vale? Y eso significa que yo le pase los datos en crudo y me devuelva directamente un modelo ya para utilizar, ¿vale? Eso es lo que nosotros querríamos. Eso es lo que se supone que es el Automated Machine Learning y es hacia lo que aspira, ¿vale? Esto tiene una historia larga y ahora no os voy a dar la chapa aquí a las 7 de la tarde sobre historia del Machine Learning, ¿vale? Solo para que veáis un poco que esto no es de ayer. Digamos que se puede decir que en el 90 empezaron ya los primeros métodos de Automated Machine Learning, aunque en verdad hasta el 2000 y pico pues ya no habían algoritmos que realmente fuesen útiles o que le ganasen a una persona. Ya en el 2013 ya empezaron a sacarse algoritmos de estado del arte, los mejores algoritmos se podían obtener utilizando Automated Machine Learning, y de hecho en el 2016 una red neuronal diseñada por un algoritmo automático ganó una competición contra humanos. O sea, que digamos que ya tiene en este caso, ya empieza a tener un valor aprender de estos modelos y empezar a utilizarlos, ¿vale? No es una cosa antigua, tiene un fundamento matemático ya un poco desarrollado, sin embargo, la parte computacional no se había desarrollado lo suficiente para poder aplicar algoritmos eficientes. Y ya durante los últimos años, pues ya tenemos un montón de herramientas que van saliendo sobre estos problemas y que nos ayudan a resolver problemas que ya son muy complicados, ¿vale? Lo que pasa que, por ejemplo, este ejemplito que lo pongo aquí, fijaros que en el 2017 esta gente de aquí pues encontró un método de estado del arte para el cifar 10, ¿vale? Y aquí vemos uno de los problemas del Automated Machine Learning, ¿vale? ¿Qué utilizaron esta gente? Utilizaron 800 GPUs, que para los que no lo sepáis, las GPUs son estos cacharros que tienen miles de núcleos dentro. Antes, en el 2017, eran muy caros, hoy en día no son tan caros. Por 1.000 euros podemos tener una cosa que sea muy, muy razonable, muy, muy eficiente. Claro, estos tenían 800 y las usaron durante 3 o 4 semanas. O sea, digamos que
hace falta darle esto un tiempo para que él vaya buscando el método bueno, ¿vale? O sea, ya vemos aquí una cosita sobre el Automated Machine Learning, ¿vale? ¿Qué esperamos del Automated Machine Learning? Pues esperamos una cosa como lo que hicieron esta compañía, ¿vale? Esta compañía se llama Automatic Statistician y podéis entrar aquí en la web y ver ejemplos de cosas que pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el primer ejemplo es una cosa que se ha generado de forma totalmente automática. Esto, todo lo que vais a ver en el PDF se genera de forma automática. Hay cero de interacción humana, ¿vale? O sea, todo automáticamente. Todo el título, el abstract, todas las gráficas, todo el texto lo ha hecho de forma automática, ¿vale? La idea era generarte un algoritmo que te creara un estadístico como persona, una persona que sea un estadístico o estadística que sea capaz de resolverte tu problema, pero de forma automática. Tú no te hace falta pagarle a una persona que sepa de estadística, ¿vale? Fijaros que al principio, bueno, es más o menos fácil porque tienen los datos en crudo, pero bueno, le pueden poner una curvita y te separan entre lo que sería lo que vamos a tomar como datos y lo que vamos a hacer como predicciones, ¿no? Todos los, insisto, todos los pies de figura y todo eso se ponen de forma automática. Todo el análisis te explica que ha descompuesto los datos en 4 componentes, ¿vale? De los 4 componentes, pues los 2 primeros son aditivos, el tercer componente que es aditivo y tiene una variación, con los 3 primeros componentes se explica el 99,8% de la varianza, ¿vale? Y luego hay un cuarto componente que es de ruido, ¿vale? Estos 4 componentes, pues tenemos el primero que es una función lineal creciente, el segundo es periódica, el tercero es una función suave. Todo esto lo saca él de forma automática. Te explica cada uno de los componentes qué peso tiene, qué error tiene. Te explica para el componente primero, pues el componente primero es esta línea recta de aquí y esto si lo ajustamos sobre nuestros datos nos queda una cosa así y cuando eliminamos esa tendencia nos quedan unos datos así. Bueno, os podéis imaginar que todo esto es una cosa que es extremadamente útil. Yo le he pasado unos datos y me ha devuelto un PDF. Incluso para la gente que no quiere trabajar, ¿vale? Entre los cuales me incluyo, ¿vale? Pues esto es una herramienta muy útil para que a ti te dan unos datos y entonces tú le pasas los datos, generas el PDF y le dices a quién te pasa los datos. En una semana tendré un estudio de tus datos. Esa semana te vas de vacaciones y vuelves el último día y le envías el PDF y ya está, sin tener que preocuparte ni del inglés, ni de las gráficas, ni de nada, ¿vale? O sea, esto sería a lo que aspiramos con el aprendizaje automático. Esta empresa cerró en el 2017, ¿vale? ¿Por qué cerró? ¿Por qué cerró esta empresa? Porque asumo que estas cosas son ejemplos muy buenos, muy cherry picking de el ejemplo que me ha salido justo con unos datos, ajustando mi modelo para eso, tal. Entonces me generó ese PDF y eso sería lo que nos gustaría que hiciese esta empresa. Pero esta empresa cerró en el 2017. También es verdad que entre los fundadores de esta empresa pues está la persona que ahora es jefe de la inteligencia artificial de Uber. Entonces, digamos que supongo que tenía otras ofertas también y decidieron que, bueno, que si les daba más dinero a Uber, pues ¿para qué van a estar haciendo esto, no? Vale. Esto es a lo que esperamos del Automated Machine Learning, lo que nos gustaría, ¿vale? Vale, ¿qué opciones tenemos hoy en día? ¿Vale? Aparte de intentar refundar esa empresa y hablar con ellos, intentar que nos den el código. Pues hay muchas opciones, ¿vale? Vamos a ver primero las de Machine Learning en general, luego las de la nube y luego para Deep Learning. Para Machine Learning en general, pues tenéis una página web de unas personas que básicamente, estos son gente como yo, investigadores públicos, no investigadores privados, investigadores públicos, que tienen ya dinero que les paga el Estado y entonces ellos van creando una web con todos los algoritmos y explicaciones de algoritmos. Entonces esta gente os podéis fiar porque no hay ánimo de lucro aquí, ¿vale? Entonces aquí tenéis un montón de información
sobre un montón de algoritmos, un montón de libros y tal, ¿vale? Dentro de esa web hablan de varios algoritmos, entre los cuales hay algunos de estos y hay otros. Digamos que de Automate Machine Learning podréis ver perfectamente ahora mismo 20 algoritmos distintos por ahí por internet, ¿vale? Aquí os pongo 4. El AutoWeka es uno que me gusta poner porque el que no sabe nada de Machine Learning, empezar con el Weka es entretenido. El que no sabe nada de programación, tampoco. Weka es un método que desarrollaron o siguen desarrollando en la Universidad de Nueva Zelanda, creo que es. Y ese método pues, nos ayuda a diseñar pipelines de Machine Learning, pero con cajitas, ¿no? Yo pongo una cajita de preprocesado, una cajita de tal y una cajita del algoritmo, no sé qué. La junta él solo las cajitas y hace el entrenamiento y tal. Entonces es muy sencillito para empezar. Pues hay un método que se llama AutoWeka, que utilizamos el Weka y este encuentra de forma automática con el Weka de fondo los métodos, ¿no? Luego hay un par de los que vamos a hablar, el AutoScikit-Learn y el Teapot. Ahora os explicaré un poquito más de ellos, ¿vale? Y luego hay muchísimos. El Recip es uno, pero hay uno que es H2O, hay varios, ¿vale? Yo si me pusiera a trabajar y hubiese sabido, si me pusiera desde cero y sé algo de Scikit-Learn, porque si quieres saber Machine Learning y usas Python, pues Scikit-Learn es lo que se utiliza, pues estos dos tienen de fondo el Scikit-Learn. Entonces, son buenos, sacan buenos resultados y funcionan con una toolbox que es muy típica, ¿no? De fondo. Vamos a ver detallitos de los algoritmos, no vamos a entrar, ¿vale? La idea del webinar no es entrar en detalle y sacar un script de cada cosa de esto, es un ejemplito, ni hacer porque no nos da el tiempo ni tampoco es la idea, ¿vale? En la escuela esto se desarrolla en algún curso que yo no me sé esas cosas, pero bueno, si os interesa lo podéis preguntar. Entonces se van desarrollando cada uno de estos métodos y se explica pues en detalle el código, un ejemplo de código de esto, pero bueno, básicamente podéis encontrar ejemplos de código en las webs que pongo aquí, ¿vale? El AutoScikit-Learn básicamente genera un pipeline con el scikit-learn de fondo, utiliza optimización bayesiana para encontrar cuáles son las mejores combinaciones, ¿vale? Y por ejemplo, os encuentra algo de este tipo, ¿no? Digamos que tiene una parte de preprocesado de características y os dice, vale, pues aquí he encontrado que voy a usar el PCA y voy a usar el ICA, ¿vale? Luego, ¿qué es un problema de clasificación? Pues me cojo un clasificador que he encontrado el AdaBoost, que es el mejor, y me he encontrado el Learning Rate y la profundidad, ¿vale? Y en preprocesados, ¿qué he hecho? Pues he hecho un reescalado, lo mejor es hacer un reescalado estándar. No he hecho one-hot encoding, aunque lo he probado y no me ha funcionado. Y como imputación, utiliza la media y he hecho un balanceado de los datos por blanqueo. Y entonces, él prueba muchas combinaciones y te dice, mira, esta es la mejor combinación que me ha salido a mí, ¿vale? Incluso os saca una tabla con cada combinación, creo que tengo por aquí un ejemplo. A ver, voy a poner el ejemplo porque se entiende bastante mejor, yo creo. Esto es de la página web suya directamente, de la página del AutoScikit-Learn. Fijaros, os saca una cosa como esta, en la que os da un peso, dice, esta solución primera tiene un peso de 0,38, ¿vale? Sobre 1. ¿Y qué tiene esta solución? Pues, vale, vamos a ver. Como preprocesado, he cogido un transformador categórico, ¿vale? No se codifica con categorical encoding. A ver, más cosas que veamos aquí. Es que esto es muy largo, ¿eh? O sea, aquí os da todas las cosas que va haciendo, ¿vale? Imputación. La estrategia de imputación, pues utilizar la mediana. Imputación es cuando hay algún agujero en los datos, no tenéis un dato, ¿qué hacéis? Pues hacer la mediana de los de alrededor. Bueno. ¿Qué hago por procesado? Estandarizo. Extraigo características de no sé qué. Hago el gradient boosting. Eso es la primera pipeline. Os fijáis que abajo tenemos las siguientes pipelines, ¿no? Entonces aquí os va explicando todo lo que ha hecho hasta el final, ¿vale?
Fijaros que el primero, gradient boosting, muy bien. Y luego tenéis las demás pipelines y cada una explicada en la parte que el porcentaje que de mejora que obtendríais o digamos dentro de un ranking, si tengo que distribuir un punto entre todas estas pipelines que he probado, pues esta tendría 0,36, ¿vale? Luego se pueden combinar todas estas pipelines y obtener un modelo. Bueno, probar todas estas cosas es una cosa que una persona, si se pone, se tira un buen rato. Sin embargo, esto es una línea de código o 2 o 3 en las que le paso los datos, le doy al botón y entonces él prueba 1000 cosas. Después me da un report de las cosas que ha probado y cómo funcionan de bien. Vale, eso es el AutoCycle Learn. Luego el Teapot es muy parecido. También tiene por el fondo, tiene Scikit-learn, ¿vale? Uno funciona, el AutoCycle-learn funciona bien para una cosa y el Teapot para otra, ¿vale? Para otras. El Teapot para optimizar se optimiza con algoritmos genéticos y fijaros pues que esta es la idea, que es básicamente la misma que la del Scikit-learn. Le meto los datos, no hace limpieza de datos, el Teapot, ¿vale? Es decir, no hace lo de la imputación, no hace eliminación de outliers, tú le tienes que dar los datos ya limpios, pero bueno, a partir de ahí hace extracción de características, selecciona el modelo, optimiza los parámetros y ya te da un modelo a ti, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que te puede sacar, pues yo le meto el dataset y me dice, pues encuentra este dataset, lo mejor es meterle extracción de características polinomiales y PCA, combinarlas de una manera que yo te digo y una vez las has combinado, aplicar una eliminación de característica recursiva y después un random forest. Sé que muchos no tendréis ni idea de qué palabras estoy usando, pero la gracia de esto es que no os hace falta, porque únicamente tenéis que pasarle los datos al método, darle al botón y el método pues os dice, este es mi mejor modelo, que queréis saber algo sobre el modelo, lo podéis mirar, que no queréis saber nada y os da igual, pues no lo miráis y ya está. Utilizáis el modelo así, a ciegas y adelante, ¿vale? Lo que pasa es que si queréis venderlo, pues estas palabras por lo menos tenéis que meterlas en el papelito de venta, ¿no? O la presentación de venta, ¿no? Es decir, encuentro un modelo que utiliza Recursive Feature Elimination y en inglés sobre todo. Si podéis las palabras ponerlas en inglés, que se llama muchísimo más, ¿no? Vale, ya hemos visto cosas en general así de Machine Learning, estas cosas ya os he dicho que hay varias, pero bueno, esas dos digamos que serían las más interesantes. Cosas que tenemos ya en la nube, porque hay gente que trabaja ya en su empresa, trabaja con Azure en la nube o con Google en la nube y directamente, pues, oye, pues mira, yo es que en mi empresa no voy ni a instalarme nada, voy a utilizar cosas de la nube y ya está. Bueno, pues en la nube hay cosas de Google, hay cosas de Amazon y hay cosas de Microsoft. También no son, digamos que para ser estas empresas tampoco es que sea lo mejor que hay en el mundo, pero en realidad estamos en pañales. Ya este área está un poco en pañales. Entonces, en unos años, en 2 o 3 años, estas empresas van a tener cosas que van a ser totalmente competitivo y que aún te va a ahorrar incluso descargarte nada en tu ordenador, ¿vale? Vamos a verlas un poco. Por ejemplo, Google tiene una cosa que llaman AutoML, ¿vale? Y aquí vemos ya otra cosa de las que otro de los problemas, digamos, del Automated Machine Learning, que es, tiene una cosa que es AutoML, pero tiene una distinta para cada problema. Es decir, yo no le doy mis datos y me olvido. Yo le doy mis datos diciéndole, bueno, esto es un problema de visión en el que tengo que hacer clasificación de imágenes. Tampoco es mucha faena la que le tenéis que dar, pero hay que hacerlo y hay que buscar justo el modelo de visión, ¿vale? Pues veis, tienen 5 cosas. Estas son las 5 cosas que tienen, no tiene más, ¿vale? Aquí hay una cosa, bueno, aquí si entráis en la web, pues veréis aquí como... Ya os digo que tampoco ha cambiado esta web mucho en los últimos años, por lo tanto no sé cómo lo van actualizando y esto no me da tampoco especial buen rollo. También es verdad, bueno, yo vendo bastante cosas de Google porque es verdad que tienen cosas muy chulas, lo que pasa es que no me pagan, entonces también tengo que decir cosas malas. Mañana tengo una charla con un amigo mío que es de Google
y le voy a decir que doy muchas cosas en clase de Google, que a ver si Google suelta algo de... Dan dinero Google para, para hacer pruebas, ¿vale? Con las cosas del cloud. A mí, por ejemplo, para las clases me dan dinero para los alumnos, para que vayan probando ellos cosas. Pero bueno, te dan dinero virtual. Tú ese dinero luego no lo puedes sacar. Entonces ese tampoco mola tanto. Luego, una cosa interesante que me hace gracia aquí de que tienen la web es que tienen gente que etiqueta tus datos. Es decir, tengo unos datos muy buenos sobre cualquier cosa, pero esos datos yo no sé, por ejemplo, tengo fotos de satélite y quiero detectar nubes. Vale, pero yo tengo las fotos, pero yo no tengo dónde están las nubes, no sé dónde están las nubes. Etiquetarme dónde están las nubes es un infierno, ¿no? Pues entonces esta gente de Google tienen allí esclavizados a personas en un zulo o algo que les dan los datos y esas personas etiquetan las nubes y te las devuelven etiquetadas. No sé cuánto se pagará por esto, pero es curioso. Los de Amazon tienen una cosa parecida también, que es el Mechanical Turk, que de hecho podéis trabajar ahí etiquetando cosas. El problema es que la competición ahí pagan muy poco por etiquetar porque hay mucha gente en el mundo que cobra muy poco por etiquetar. Entonces, pero bueno, se puede llegar a trabajar ahí. No os lo recomiendo. Vamos a Amazon, ya que estamos con Amazon. Amazon tiene una cosa que se llama AutoGluon, ¿vale? Todas estas cosas son medio experimentales aún, aunque sean de estas empresas, son medio experimentales, ¿vale? Tienen cosas para datos tabulares, tienen cosas de clasificación de imagen, de detección de objetos y predicción de texto. Estas son las 4 cosas que tienen, ¿vale? Pasa igual que en Google. Si nuestro problema es de alguna de estas cosas, nos sirve, si no, no, ¿vale? Pero claro, luego entráis a las páginas estas y sí que os explican cómo contribuir, cómo podríais mejorarlo, cómo se podría adaptar estas cosas, ¿vale? Lo que pasa es que si estás en Automate Machine Learning, lo que no quieres es ponerte a adaptar código ni nada. Tú lo que quieres es darme una cosa que yo no tenga que hacer nada, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que estas empresas tienen cosas por ahí en la web. Microsoft también tiene algo que realmente lo que he visto de Microsoft tampoco, yo no he llegado a utilizarlo, ¿vale? El de Google sí he llegado a utilizarlo, pero los otros no he llegado a utilizarlos. Y el de Microsoft es que no sé si se puede utilizar, porque hay cosas por ahí en la web, pero no he entendido muy bien cómo se puede llegar a utilizar, ¿vale? Dentro de Azure, está dentro de Azure, y ponen esta fotito sí súper guay, en la que tú le pasas los datos, ¿no? Las métricas, cuánto tiempo quieres que esté entrenando, y él pues te encuentra las combinaciones de características, algoritmos y parámetros, te busca varias combinaciones y te da el score para cada una de esas combinaciones, ¿vale? Y luego tú pues ya te coges el que tú quieras, ¿vale? Pero ya os digo, estas cosas, por ejemplo, en Microsoft me ha dado mucho la impresión de que es algo muy experimental del grupo de investigación de Microsoft, ¿vale? No es tanto una cosa comercial, ¿vale? Igual que Facebook tiene también cosas de Automated Machine Learning, pero que no es comercial, que es de investigación sobre esto. Pues os digo, es un buen campo para entrar, incluso si sabéis ya de Machine Learning, es un buen campo para empezar a trabajar en esto, porque estáis en el borde del conocimiento. Con poco que investiguéis, que toquiteéis, vais a saber lo suficiente como para ser más o menos un experto en el campo. Eso es difícil hoy en día ya en Machine Learning decirlo. Hay muchas cosas por ahí, ¿vale? Vale, vamos a la última parte, que es Automated Machine Learning para Deep Learning, ya directamente con redes neuronales profundas, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de cosas distintas. Primero os voy a explicar un par de métodos que no son en sí, no se podrían catalogar como Automated Machine Learning, aunque os va a gustar conocerlos, ¿vale? Y después vamos a hablar de lo que es NAS, que no es un método o un algoritmo en sí, pero es una idea detrás de todos los algoritmos de Automated Machine Learning para Deep Learning. Y por último, leemos el autokeras, que era lo que os he prometido de principio, pero lo dejo para el final para que estéis ahí enganchados, ¿vale?
que vamos a ver un código de AutoKeras. Os voy a explicar qué es el AutoKeras y vamos a ver un código de cómo se utiliza el AutoKeras, ¿vale? Vale, pues vamos al primero. Es el Talos. A mí me parece muy interesante el Talos y de hecho no es una cosa que se utilice muchísimo y la gente no lo suele conocer, pero me parece que para alguien que empieza con entrenamientos de redes neuronales, no sé si alguna vez algunos han pegado la chapa con redes neuronales, pero básicamente en redes neuronales, cuando nos lo explican, la pregunta, cuando yo hago cursos de redes neuronales, la primera pregunta, y esa pregunta no es solo la primera, sino que se repite cada media hora, es, bueno, muy bien, las redes neuronales molan mucho, pero ¿cómo me creo yo una red neuronal? ¿Qué bloques tengo que poner yo en la red neuronal? Y mi respuesta es siempre la misma, no lo sabes. Y yo no lo sé, y no hay una forma de saberlo. Y quien te diga que sabe cómo hacerlo, es mentira, a no ser que sea para un problema en particular, muy particular, que ya hayas tocado esos datos y ya hayas probado cosas, no puedes saber a priori qué red neuronal utilizar. Y entonces, y la pregunta es, ¿y entonces qué hago? Pues entonces tienes que probar cosas, ¿vale? ¿Y cómo pruebo cosas? Pues el Talos es un método que nos ayuda a probar cosas de una forma muy, muy fácil, ¿vale? Básicamente, ¿cómo probamos nosotros distintas combinaciones cuando programamos? Pues hacemos un bucle for, ¿no? Si quiero probar de 1 a 10 capas en una red neuronal, ¿vale? Aunque no sepas lo que es capas, da igual. Pero quiero probar redes neuronales con una capa, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 10. Vale, pues ¿qué hago? Bucle for de 1 hasta 10 y me genero un modelo con capas n y entonces ese modelo lo entreno, lo testeo y lo pruebo y miro el resultado. Claro, si me tengo que hacer bucles para todas las posibles combinaciones de cosas que tiene una red neuronal, pues me vuelvo loco, ¿vale? Pues el Talos te facilita eso, te lo simplifica la vida de una forma muy, muy eficiente, muy guay, ¿vale? Es guay, además no hay que aprender una sintaxis nueva, aplicarlo es muy sencillo, ¿vale? Vale para Keras, y Keras es básicamente, bueno, una parte muy importante cuando utilizas Deep Learning, o una parte muy importante, no, digamos que es una librería de las más importantes que se usan para hacer Deep Learning. La mayoría de gente, me atrevo a decir, usa Keras, ¿vale? Hay otras y Deep Learning pues es un campo que está también un poco en ebullición y salen cosas nuevas interesantes, pero Keras era una cosa que diseñó un chaval que combinaba de una forma sencilla los métodos de grandes empresas, de Facebook y de Google y de una universidad de Toronto. ¿Y qué hacía? Pues cogía y hago una librería que me simplifica todo lo que es hacer una red neuronal. Vale. Entonces, cuando ya tengo esa librería y esa librería empieza a usarla mucha gente, ¿qué pasa? Pues que viene Google, me pone dinero encima de la mesa, me coge a mí, me traslada mi cuerpo a Mountain View y me hace que Keras ya no es mío, ahora Keras es de Google, ¿vale? Entonces, Keras es una librería que antes no era de Google y ahora es de Google y es la que la mayoría de gente usa. Pues Talos trabaja sobre Keras y te permite seleccionar los hiperparámetros de forma muy sencilla. Te evita hacer los bucles, ¿vale? ¿Cómo? Pues esto es un modelo en Keras, ¿vale? Para el que sepa algo de Keras, pues lo entenderá, y el que no, pues básicamente es que es muy sencillo porque básicamente aquí tenemos todo definido, ¿no? Esta es una red neuronal que es secuencial, que tiene una capa densa, otra capa densa y luego compilamos la red y ya está. Y entrenamos el modelo, ¿vale? Esto es Keras en general, o sea que es bastante sencillo. Esto sería Keras sin Talos y luego tenemos Keras con Talos. Si no habéis estado atentos, no os habréis dado cuenta del cambio, porque el cambio es muy sutil, pero si hago para adelante y para atrás, no sé lo bien que iba el streaming, pero fijaros que el cambio sobre la programación es muy, muy, muy pequeño. Y lo único que hacemos es meter una cosa extra de parámetros donde le vamos diciendo qué parámetros vamos a ir probando, ¿vale? Entonces, utilizar el Talos
es muy sencillo y nos proporciona una herramienta de evitar nosotros hacer los bucles for, y encima tiene otras cositas, como probar varias combinaciones de forma aleatoria, que era lo que hemos visto arriba en los otros métodos, y nos devuelve, bueno, de todas las redes neuronales que tú quieres probar, pues he probado estas, y de estas, pues esta tiene un score de tanto, esta un score de tanto, esta te la clasifica de mejor a peor, ¿vale? Vale, esto en cuanto al Talos. Luego hay otro, que es el Keras Tuner, que digamos que es parecido al Talos. Este es más nuevo y a mí me gusta menos, a mí me parece más difícil, pero se usa más la gente lo está usando más. No me preguntéis muy bien por qué, ¿vale? Una de las razones es porque se pensó en hacer esto para entrenamiento distribuido. Significa que el Keras Tuner está muy bien preparado si tienes muchos ordenadores conectados en paralelo o si tienes muchas GPUs conectadas en paralelo y quieres hacer un entrenamiento muy exhaustivo. Entonces el Keras Tuner se lo han currado para que eso esté muy eficiente, de forma muy eficiente. El Talos también lo hace, ¿vale? Pero está menos currado, ¿vale? Tiene unas estrategias de búsqueda, pues, que puedes ir tuneando. Una interesante que tengo aquí es una cosa que le llaman Hyperband, que os vuelvo a decir, las cosas en inglés suenan muchísimo mejor, ¿vale? Pero básicamente es una tontería, que es, en las redes neuronales entrenamos una cosa que se llaman épocas, que es las veces que ve mi red neuronal los datos que yo tengo. Pues normalmente pues, se entrena una red neuronal 10.000 épocas, ¿no? Mi red neuronal ve 10.000 veces mis datos. Pues el Hyperband es una técnica que te dice que, bueno, que si estás entrenando y estás mirando a ver qué es mejor y peor, si no quieres tener solo el modelo máximo mejor que puedes sacar, sino que quieres probar varios modelos, pues no hagas 10.000 épocas. Usa 50 épocas y con esas 50 épocas ya más o menos te vas a poder hacer una idea, ¿vale? La mayoría de cosas de inteligencia artificial, cuando te las explican, son cosas que pensaría un niño pequeño, pero un niño pequeño de 5 o 6 años. Es que si entreno muchas redes neuronales, tarda mucho, porque es que entrenar una red neuronal tarda mucho tiempo. Pues haz una cosa, entrena muchas redes neuronales poco tiempo. ¡Ostras, qué buena idea! Vamos a llamarle Hyperband y vamos a hacer camisetas, ¿vale? Pues esas son las típicas ideas de Artificial Intelligence que hasta que no te las explican, pues te quedas así un poco con el culo torcido. Cuando te las explican, dices, esto es una tontería. Pues bueno, muchas son así. Vale, entonces el Keras Tuner, básicamente aquí tenéis ejemplos en la web de Keras Tuner y es muy parecido al Talos, ¿vale? Que hemos visto. También una característica que tiene el Keras Tuner es que se utiliza por debajo del AutoKeras. Por eso también, aunque me guste menos el Talos, suelo hablar del Keras Tuner, porque el AutoKeras va por encima del Keras Tuner. Entonces hay que instalarte el Keras Tuner para poder utilizar el AutoKeras, que es el que vamos a ver luego, ¿vale? Luego, que es ya, ¿vale? El AutoKeras, básicamente, es el último método del que vamos a hablar, ¿vale? Y es el método que así he visto yo que funcione mejor para encontrarte redes neuronales de forma automática. El AutoKeras sí que es totalmente automático. Tú le pasas los datos, en principio se los pasas limpitos, pues se los tienes que pasar limpitos ya, ¿vale? Pero le pasas los datos, le dices qué tipo de problema es. Esto le pasa igual que con lo de Google y lo de Amazon. O sea, tú no puedes decirle, toma los datos, apáñate. Le tienes que decir, bueno, si esto tengo un problema de clasificación de imágenes y tengo mis datos para clasificar, toma, AutoKeras. Entonces AutoKeras los coge, se va buscando distintas redes neuronales, él solo, las aplica y encuentra la red neuronal que sea mejor y entonces te la devuelve, ¿vale? Tenéis también el artículo de esta gente por ahí en internet. Los que no lo sepáis, lo de Archive es básicamente un sitio en el que todos los investigadores, que la mayoría de investigadores no somos un poco malos en cuanto a lo que es negocio, entonces básicamente damos gratis los conocimientos. Es una cosa muy buena, en realidad, que hay en el mundo, que hayan investigadores públicos. Voy a poner un
una pullita de investigación, a la investigación pública, ¿no? Porque básicamente toda esta gente que le paga la investigación pública, pues como tiene dinero, pues directamente os pone el artículo en internet de qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, ¿vale? Entonces, en Archive hay un montón de artículos de un montón de gente que son directamente accesibles. Aquí entráis, este es un ejemplo de Archive, del artículo ese, pues le dais a PDF y os lo podéis descargar directamente el artículo, ¿vale? Y si tenéis ganas, pues os leéis un artículo en inglés de... Yo normalmente me miro las figuras y ya está, ¿vale? Pero bueno, hay artículos todos en inglés explicando todo el método de paso a paso, con todas las cosas, con su pseudocódigo y todo, y con sus resultados, aplicando el método y toda la pesca, ¿vale? E incluso referencias a otras cosas, a otros artículos, ¿vale? Os la ponen ahí detrás. Vale. Aparte de eso, esta gente pone el código gratis, ¿vale? Entonces, y tenéis las otras versiones también del artículo, las versiones anteriores, ¿ok? Entonces, en la página de Autokeras tenemos el código gratis para poder coger y descargárnoslo. Vamos a ver que es incluso más sencillo, porque no va a hacer falta ni descargarnos el código del Autokeras, ¿vale? O no descargarnos un fichero así al uso de botoncito, ¿vale? Ahora veremos cómo se hace. Aquí en la página de Autokeras pues tenéis tutoriales, tenéis cómo instalarlo, tenéis extensiones, tenéis documentación, o sea que tenéis un montón de cosas directamente para jugar ya, a ver cómo funciona, ¿vale? Bueno, en tutoriales veréis que tenéis tutoriales para distintos problemas, clasificación de imágenes, regresión de imágenes, clasificación de texto, regresión en texto. O sea, aquí también tienes que ir un poco a, bueno, yo tengo este problema, voy a ir a ver si el Autokeras tiene el solucionador para mi problema. Si no, pues me tendré que buscar otra cosa, ¿vale? Los otros, el Scikit-learn y el Teapot que hemos hablado, esos son más generales. Y esos se pueden adaptar más a más tipos de problemas, ¿vale? Vale, pero estamos con el Autokeras. Para instalarlo, lo que os decía, no hace falta ni siquiera descargaros un fichero. Si los que utilicéis Python, pues sabréis que con el pip install pues tenéis, os instala directamente el método la librería, ¿vale? Poniendo pip install Autokeras. Antes de pasar a más detalle de lo que hace el Keras por dentro, os voy a explicar un poquito qué se hace cuando buscamos en redes neuronales de forma automática en general, ¿vale? Y aquí volvemos a lo del niño de 5 o 6 años, ¿vale? Hay una cosa que se llama NASH, Neural Architecture Search, ¿vale? Que entonces suena muy guay y es como un área nueva de investigación que básicamente se dedica a buscar métodos para buscar redes neuronales, ¿no? ¿Y cuál es la base de esta idea? Pues que yo tengo un espacio de búsqueda, es decir, aquí tengo todas las combinaciones de redes neuronales que quiero poder probar, que pueden ser millones. Tengo una estrategia de búsqueda, es decir, de todas las que tengo aquí en mi bolsa, tengo que sacar una, pues ¿cuál es mi estrategia para sacar una, no? Pues tengo una estrategia que puede ser a voleo, puede ser, tengo una bolsa cerrada, meto la mano, cojo una y la pruebo, ¿vale? Pruebo esa estrategia, pruebo esa arquitectura, perdón, y tengo una estimación de la performance de la arquitectura. Una vez ya tengo la estimación de la performance de esa arquitectura, ¿qué hago? Pues vuelvo, mi estrategia de búsqueda se entera de que si esa arquitectura era buena, pues voy a coger algo parecido, ¿no? Entonces vengo aquí, cogeré algo parecido y volveré a probar otra arquitectura. Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Probar muchas cosas una detrás de otra e intentar que esas pruebas sean un poco inteligentes, esa búsqueda sea un poco inteligente para no probarlo todo, ¿vale? Porque básicamente es imposible. Vale. Entonces, en cuanto a tipos, espacios vamos a ver cosas de espacios de arquitectura. Hemos dicho que está el espacio de arquitectura, la estrategia de búsqueda y la estimación de performance, ¿vale? Entonces,
En cuanto al espacio de arquitecturas, pues por ejemplo, podríamos tener cosas de, solo quiero encontrar redes neuronales que estén en forma de cadena, de una capa detrás de otra. Pues bueno, veréis que esas son las cosas, las redes neuronales más clásicas, ¿vale? Quiero encontrar que busques en redes neuronales que, bueno, que sean en forma de cadena, pero que también tengan saltos entre conexiones entre capas. Pues muy bien, pues entonces mi espacio de arquitectura es más amplio. O quiero encontrar espacio de arquitectura donde tenga células o bloques de capas que vayan en bloquecitos. Pues tengo un bloquecitos de distintos tipos y estos bloquecitos pues los voy a ir combinando, ¿no? Y voy a ir combinando estas celdas, ¿vale? Bueno, pues son ejemplos de espacios de arquitecturas donde yo voy a ir buscando mi arquitectura de red neuronal. Ejemplos de búsqueda de arquitectura, estrategias de búsqueda, pues la que hemos dicho, a voleo, ¿no? Aleatoria. Una forma de buscar, pues sería, pues voy a probar todo y ya está. O voy a probar así a voleo y ya está, a ver la que me sale mejor. Pues ya está. Esa es una forma de búsqueda totalmente válida. Sobre esto se han propuesto muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, utilizar optimización bayesiana, que el que lo sepa, pues sabrá lo que es y si no, no vamos a entrar, pero bueno, es un mundo, ¿vale? O aprendizaje reforzado con Deep Learning, o búsqueda de explorando los vecinos a ver el que sale mejor, ¿no? O algoritmos evolucionistas, que también suena muy bien, ¿no? Lo de, lo de Mendel y todo eso. Suena a mutaciones y todo eso. Network morphisms. Eso se vende mucho mejor, ¿vale? O luego, estrategias de búsqueda multiobjetivo, ¿vale? Pues que me importe lo que es la memoria. O sea, es decir, yo quiero buscar dentro de optimizando la memoria de la red, quiero optimizar el tiempo que tarda la red, quiero optimizar el tamaño de mi red, pues todo ese tipo de cosas se pueden tener en cuenta en cuanto a la estrategia de la búsqueda, ¿vale? Bueno, pues esas cosas, combinación de esas cosas es lo que es NAS, ¿vale? Vale. Volvemos al AutoKeras, ¿vale? El AutoKeras usa NAS por dentro y básicamente usa optimización bayesiana, que he dicho que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, se puede explicar y se puede entender. Básicamente usa la optimización bayesiana para buscar la arquitectura óptima. Utiliza una distancia entre redes con una función kernel, ¿vale? Básicamente, para buscar qué red es mejor o cómo modificar mi red, pues tengo que saber qué red se parece más a otras redes, ¿no? Y como las redes no es una cosa que sea fácil de medir, de comparar, pues esta gente propone una forma de compararlas, ¿vale? Basadas en una función kernel, ¿no? Y luego hace una optimización de la estructura en forma de árbol. Es decir, que va probando distintas redes de forma que va separándolas en árboles de pruebas y puede volver, si resulta que una rama era muy buena, vale, pero luego las modificaciones de esa rama empiezan a ser malas, puede volver a la rama, al principio de la rama y crear nuevas modificaciones, ¿vale? Entonces lo hace así un poco de forma inteligente, ¿vale? Aquí tenemos un poco un ejemplo así genérico de cómo se va modificando una red para que se parezca a otra, ¿vale? Imaginaros que yo tengo la red A y la red B, que son distintas. La red A tiene 10 capas, 5, o sea, tiene 3 capas, de 10 neuronas, 5 y 7. Si no sabéis lo que es, tampoco es muy importante, ¿vale? Porque esto es como si veis las bolitas y ya está para lo que se parece una bolita a la otra, ¿vale? Perdón, una cadena a la otra. Pues estas cadenas, ¿cómo se parecen? Pues se parecen mucho, las primeras bolitas se parecen. Y luego la segunda de la primera se parece a la tercera de la segunda. Y la tercera de la primera se parece a la cuarta de la segunda. Pues bueno, pues las uno así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero meterle más neuronas, porque estas se parecen, pero estas 10 y estas 11. Pues bueno, pues esta la modifico para de 10 pasar a 11. Vale. Y estas 5 y estas 6. Vale, pues esta la modifico para que sea 6. Y estas 7 y estas 6 la modifico para que sea 8. Entonces ya las tengo un poco más parecidas. ¿Y ahora qué hago? Pues meto una capa nueva. Donde me falta una capa, pues meto una capa. Aquí tengo una capa. Entonces ya se parecen mucho. Y lo siguiente es, bueno, vale, pero aquí no he mirado cómo están conectadas aparte por fuera estas capas. Pues entonces genero unas conexiones que sean iguales en la A que en la B, ¿vale?
Esto básicamente es solo para comparar redes, porque fijaros que cuando nos ponemos a entrar en una red, es decir, entro en una red, ay, mira, y esta red funciona más o menos bien. Vale, pero ahora quiero encontrar una red que sea un poco mejor. ¿Qué modifico? ¿Qué cambio? ¿Eso cuánto me va a cambiar la red? Pues es difícil de elegir. Pues esto es lo que busca esta estrategia, elegir esa modificación, ¿vale? Vale, pues vamos a la parte que os interesa, que es este código, este ejemplito, que es un ejemplito del AutoKeras. Si lo copiáis y pegáis en vuestro eso, lo podéis ver, y si no, lo voy a pasar por el chat, a ver si consigo abrir el chat, porque se me ha minimizado esto. Aquí arriba, vale. Que he tocado 100.000 cosas de 100.000 métodos de estos de hablar online, y el Zoom hace ya 2 meses que no lo toco. Vale. Ahí tenéis el ejemplito, ¿vale? Si le dais al link, podréis abrir este ejemplo. A ver, el ejemplo me lo pongo aquí. Perdona, Valero, nos tienes Sí. que dar acceso, creo. ¿Tengo que dar acceso? Sí, te lo pedimos, yo creo. Request access. Espérate, no, pero espérate. Entonces, lo que voy a hacer es darlo acceso para todos, porque si no, os vais a tirar aquí pidiéndome cosas todo el rato. A ver si... Lo que os decía, ¿no? De Automated Machine Learning, pues tenemos ejemplitos de tipo, de Scikit-learn y todo esto. Este es el que obtiene el jazz, compartís... A ver, obtiene el jazz... Y porque aquí le he puesto restringido, lo siento. To Tom. Vale. Copio, fed. En principio ya os debería de funcionar, pero por si acaso os paso el enlace que me ha dado Google aquí por el chat, ¿vale? Vale. Y os tiene que salir una cosa como esta, ¿no? Dejo 2 segundos para que le deis. Yo lo abro, estoy ya muy acostumbrado a abrirlo con el Colab. Para el que no sepa lo del Colab, es básicamente, esto ya es el sumum de si has entrado aquí sin tener ni idea de inteligencia artificial, pues no te hace falta ni instalarte nada, porque los de Google te dan una máquina allí a la que te puedes conectar de forma gratis, y encima esa máquina tiene una GPU, ¿vale? Lógicamente esto lo hacen para que tú aprendas a utilizarlo aquí, y cuando quieras más recursos, pues digas, bueno, pues ya sé utilizar esto, quiero más recursos, le pago a Google y que me dé más recursos, ¿no? Pero básicamente podéis abrirlo directamente ese link con el Colab y os va a funcionar, va a correr el código. Y ese código no corre en vuestro ordenador, ¿vale? Corre ahí en California, así que sin miedo. Vale, vamos a ir paso a paso. Básicamente, lo primero que vamos a hacer es instalar el AutoKeras, ¿vale? Os voy a poner aquí los comentarios. Está la instalación de AutoKeras y Keras Tuner, que he dicho que le hacía falta al AutoKeras, ¿vale? Al AutoKeras. Una cosa que tenéis que tener en cuenta si utilizáis estas cosas es que cambian a la velocidad de la luz, de forma en que igual este código lo corréis de aquí a un mes y ya no funciona porque han cambiado el AutoKeras o han cambiado el Keras Tuner o algo, ¿vale? Hoy he tenido que modificar la versión del Keras Tuner que hacía falta aquí en este script. Pero bueno, se va a la web, se mira a ver lo que han cambiado y se copia y se pega la línea y ya está, ¿vale? Bueno, pues le damos a instalar. Entonces esto está ahí, tiqui, 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 instalando en principio. Yo creo que me va a preguntar si soy un robot. No me lo ha preguntado. Ya se cree que no soy un robot. Vale. Bueno, esto lo podríais utilizar, este código, también en vuestro ordenador, claro, ¿vale? Pero aquí es más fácil porque como ya está todo instalado, ya funciona, ¿vale? Entonces se está instalando el AutoKeras, se está instalando el Keras Tuner y ya acabo de instalar las dos cosas. Muy bien. Esto básicamente es para importar las librerías, ¿no? Importamos las librerías y leemos los datos aquí abajo.
Vamos a leer los datos de MNIST, que para los que no los conozcáis, pues son datos de dígitos escritos a mano. Básicamente tenemos una imagen del dígito escrito a mano y luego la etiqueta es el dígito, el 1, el 2, el 3, ¿vale? Vale. Pues básicamente leemos estos datos, tengo todos estos datos, hay 60.000 datos y entonces lo que hago para que tarde menos el ejemplo, por eso se llama super sort, es quitar datos, ¿vale? Quitamos datos para que vaya más rápido. Pero, pues entonces me quedo con 500 datos de entrenamiento y 100 datos de test. ¿Vale? Luego esto lo podéis modificar vosotros si queréis para probar. Y aquí es donde viene la magia. Esto es la única parte que tenéis que conocer, en realidad. Lo de los datos, hombre, leer los datos, tenéis que leer los datos, os obligado en cualquier, si queréis utilizar cualquier algoritmo, tenéis que leer los datos, ¿vale? Pero aquí es donde viene la parte de Machine Learning. ¿Y qué hacemos? Pues definimos el problema, le digo que de la librería de AutoKeras voy a hacer una instancia de clasificación de imágenes, ¿vale? Este es mi modelo, CLF, y aquí le decimos que entrene. Entonces le decimos CLF, entrénate con los datos de entrenamiento X de entrenamiento y los Y de entrenamiento. Y entrena 10 épocas, ¿vale? Aquí arriba le he dicho cuántas redes distintas quiero que entrene. Aquí le digo una, bueno, voy a ponerle dos, ¿va? Para que veáis que saca dos. Le había puesto una para que fuese más rápido, ¿vale? Y entonces ahora yo le he dicho que entrene. Fijaros que es muy sencillo. Solo hemos definido el problema. Estas son las dos líneas que nos hace falta para entrenar nuestra propia red neuronal, ¿vale? Entonces, él empieza a inicializarse, entrena la primera red neuronal, 10 épocas, y ahora va a entrenar la segunda red neuronal. Otras 10 épocas. Antes os he dicho que esto se entrena a 10.000 épocas o algo así, pero bueno, esto para que vaya rápido, ¿vale? Vale, ahí está entrenando la segunda red neuronal. Fijaros que a la segunda red neuronal le cuesta más, será porque es más grande, ¿vale? La red. Porque él ha decidido cuáles son las dos arquitecturas de las dos redes directamente. Entrena la sexta época. Estos numeritos que nos salen aquí son el número de batches, el número de trocitos que ha hecho de los datos, ¿vale? Coge los datos, lo trocea en 13 trozos y entonces va pasándole cada uno de los 13 trozos uno detrás de otro, ¿vale? Aquí a la derecha nos va sacando cuáles son los accuracies de entrenamiento y validación, ¿vale? Vale, ya ha acabado la segunda red neuronal. Aquí se ha quedado con un modelo de los dos. No tengo ni idea de cuál se ha quedado, ¿vale? Y con este modelo lo que puedo hacer es predecir sobre los datos de test. Aquí dentro hay un modelo. Le he dicho que con ese modelo prediga sobre los datos de test. ¿Y entonces qué me devuelve? Pues me devuelve etiquetas. Habíamos dicho que este problema, las etiquetas eran números, ¿no? El 2, el 3, el 5, vale. Para todos los datos de test, para 100 datos de test, creo que le he dicho, pues me devuelve sus predicciones, ¿vale? Y aquí podemos evaluar el modelo. Estos son líneas típicas de Keras, ¿vale? De esto, o sea, estas cosas de aquí ya no son cosas que tengamos que aprender de Automated Machine Learning. Eso es típico de Keras, para predecir. Incluso si queremos pasar el modelo a Keras, podemos utilizar esto para exportar el modelo a Keras y vemos el modelo que se ha quedado. El modelo que se ha quedado es este. Este es el que ha encontrado él. ¿Qué ha hecho? Pues tiene una capa de entrada, una capa de aquí que para reagrupar los datos, para expandir dimensiones, para normalizar, dos capas convolucionales, una de mass pooling, un dropout, un flatten. Para los que sepáis de redes neuronales, pues esto os dirá algo, para los que no, pero tampoco nos da igual porque lo que queremos hacer es esta línea de aquí, predecir, utilizar el modelo que hemos entrenado para predecir y ya está. Si le dais aquí en la carpeta podéis ver un poco más de lo que hay por dentro. Os saca el mejor modelo,
las pruebas para cada modelo, cuál es el modelo que ha entrenado y todo eso, ¿vale? Pero bueno, en realidad para que quiera hacer un poco ya que sea menos automated. Pero automated son 2 líneas de entrenamiento, defino el problema, entreno y una línea de testear, de predicción, ¿vale? Así de fácil. ¿Os ha salido todo? ¿Tenéis alguna duda del código? ¿No? Vale. Vale. Pues como os he dicho, ahí hay un montón, en la página del Keras, de AutoKeras, tienen un montón de ejemplitos, ¿vale? Y por último, vamos a acabar con, ¿vale la pena utilizar el Automated Machine Learning? Pues la respuesta es ambigua, es sí y no. Si no sabes nada, si no sabes absolutamente nada, pues encuentra modelos bastante buenos y entonces directamente es lo mejor que puedes hacer básicamente si no sabes nada, utilizar Automated Machine Learning. Si eres experto en el problema, si conoces los datos y sabes de Deep Learning, pues no te va a ser difícil encontrar un modelo que sea competitivo con el AutoKeras, con lo que te dé el AutoKeras, ¿vale? Sin embargo, el AutoKeras pues te hace como una primera búsqueda, te hace como ese día o esa semana que te ibas a tirar tú probando distintos modelos, distintas combinaciones, en lugar de tirártelas tú, se las tira él, va haciendo sus experimentos y después de una semana tú vuelves y miras a ver qué es lo que ha encontrado. Y a partir de ahí tú trabajas ya, tú mejoras esa red, porque tú conoces los datos. Como científico de datos o como experto en Machine Learning, tú tienes que conocer tu problema, conocer tus datos y saber. Tienes una inteligencia que no tiene este AutoKeras, ¿vale? Además, este señor, el real el cabrón sacó un artículo que decía que no funcionaban en general mucho mejor que hacer una búsqueda aleatoria de redes, ¿vale? Pero también es verdad que decía que no funcionan mucho mejor, pero sí que funcionan mejor que hacerlo de forma aleatoria. Por tanto, la búsqueda aleatoria que muchas veces hacemos, yo incluido cuando empezamos con un problema porque no tenemos ni idea de cuál puede ser la mejor solución, nos la podemos ahorrar utilizando este tipo de métodos. Incluso, si no tenemos ni idea, utilizar estos métodos directamente para sacar un modelo que es bastante bueno, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la charla. Muchas gracias por haberos comido toda esta chapa y, por favor, hacedme preguntas, dudas, que estoy aquí para eso. Así a pelo, tirarle directamente, no os preocupéis. Valero, me gustaría hacerte una pregunta. Dime. Bueno, te felicito por la presentación, ha sido buenísima, súper interesante y de hecho me acabas de decir qué cojones he estado haciendo yo todos estos años haciendo modelos de Deep Learning. Y la verdad es que sobre todo porque el Deep Learning, como has dicho tú, es bastante frustrante porque es un poco de prueba y ensaya. Luego vas entendiendo un poco lo que hace cada cosa, pero es verdad que eso. ¿Está desarrollado para otros...? Perdona, lo que has hecho todos estos años es aprender, que eso siempre es bueno, ¿vale? Eso Vale. siempre está ahí. ¿Está desarrollado para otros frameworks como PyTorch o sea, que no sean o TensorFlow o solo Keras? Bueno, por dentro el Keras aquí usa TensorFlow, ¿vale? Pero para PyTorch yo no lo he visto, ni he visto nada de PyTorch de Automated Machine Learning. Seguro que hay algo, seguro, porque ahí me pillas, pero de lo que yo he buscado, es que claro, como el Automated Machine Learning es para gente que quiere hacer lo mínimo posible o aprender, digamos, para ser algo simple, muy simple, pues el PyTorch, digamos que lo complica un poco más que el Keras, un poquito más. Bueno, eso ya es opinión y no... Te lo digo porque yo muchas veces hay cosas, ahora que está todo en boga de los transformers, toda esta parte de las redes neuronales, pues el NLP, y yo lo que hago es muchas veces reutilizar código, cojo códigos de GitHub, lo adapto, jugueteo un poco en ello. ¿Eso es posible hacerlo con el Automated Deep Learning o el Machine Learning o no te permite tanto?
sí te permite, depende de la librería, por ejemplo, AutoKeras te permite definir el espacio de búsqueda, restringirlo. Si tú sabes, dices, pues mira, yo tengo un código que sé que es bueno para mi problema y que tiene esta arquitectura. Y quiero probar cosas alrededor de esa arquitectura. Pues el AutoKeras tienes que meterte un poco más en detalle a la programación, pero bueno, te permite ir diciendo, vale, quiero dentro de mi espacio de búsqueda solo que busques dentro de estas cosas, de cosas parecidas a esta arquitectura. Y entonces restringes mucho más el espacio de búsqueda, te ahorras tú, estás buscando las modificaciones de esa arquitectura, incluso cosas finitas. Y si cambio, pongo una neurona más, una neurona menos, bueno, pues eso ya lo hace el AutoKeras por ti, ¿vale? Y pues te vas a ahorrar bastante tiempo. ¿En el mundo así empresarial o en el mundo práctico se utiliza mucho o es...? Eso no te lo van a decir. ¿Tú lo utilizas mucho? ¿Tú lo utilizas mucho? Yo no soy del mundo empresarial. Yo Bueno, lo pero utilizo digo, algo, en la práctica, digamos. Sí, en la práctica lo utilizo algo para eso, para la parte de cuando tienes un modelo más o menos claro para ir alrededor de ese modelo, ¿vale? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, en investigación, la parte que yo hago, vamos a buscar modelos eficientes. Por tanto, si yo propongo un modelo eficiente que yo digo, mira, mi modelo nuevo, este modelo nuevo que yo propongo es muy bueno. Una forma muy guay de testear si un modelo de verdad es bueno o no es, vale, tú dámelo, dame tu modelo, lo pongo aquí. Si el AutoKeras me selecciona tu modelo como el bueno, tu modelo es que es bueno. Como no me lo seleccione, tú puedes decirme, Misa, que tu modelo me lo puedes haber vendido como tú quieras, con los datos que tú quieras. Entonces, te sirve también para eso, como un extra para comparar entre modelos. Pero es una especie de fuerza bruta, ¿no? O sea, hace una especie de como de grid search de Machine Learning, pero en Deep Learning. El AutoKeras no. El AutoKeras sí que hace una búsqueda inteligente. Sí Ajá. que utiliza optimización bayesiana. El Vale. Talos que hemos visto y el Keras Tuner sí que es búsqueda grid search. Que también es útil, ¿eh? Por ejemplo, el Talos incluso para investigación yo lo uso más. Porque digamos que te defines tu espacio de búsqueda de una forma que te ahorra los bucles y ya está. En el AutoKeras tú no tienes tanta mano para decirle por dónde tiene que buscar. Entonces hay veces que yo quiero controlar un poco más el aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Preguntadme cosas. Aprovechar. Yo normalmente si estoy ahí, pues os veo la cara y entonces os estiro un poco para que preguntéis, pero como ahora no os puedo ver la cara, pues pero vamos que es gratis preguntar, ¿eh? Yo tengo una preguntita así, bueno, curiosa, cuanto menos, seguramente. En el tema del Automated Machine Learning, cuando tú estés haciendo algún modelo, por ejemplo, de, digamos, clasificación, que estás testeando si dejas una variable, la quitas por el tema del p-valor, etcétera, etcétera, ¿cómo trata esto el Automated Machine Learning? O sea, ¿cómo te deja, o sea, te sugiere que quites algunas variables para el modelo final o cómo? Porque ahí sí que, no sé, veo algún límite, ¿no? ¿O cómo? Claro, cuanto más cosas quieras que haga, más complicado va a ser. Eso, por ejemplo, eso no pasa en el AutoKeras ni en los de Deep Learning, pero en los que hemos visto antes del Typod y el Scikit-learn sí que lo hacen. Mirad arriba del todo. Estos dos, el AutoScikit-learn y el Typod, bueno, y algunos más, sí que hacen selección de características y extracción de características. Entonces, sí que cogen y hacen test de ese tipo para ver qué características son más útiles para mi problema. Incluso te puede servir, o sea, todas estas cosas, la parte buena es que una vez las conoces, pueden servirte para una parte en particular. Por ejemplo, dices, yo pruebo 100 modelos de NLTPod, pero a mí en realidad esos modelos me dan igual. Yo lo que quiero es ver la parte de extracción de características, qué características has seleccionado. Porque a mí lo que me interesa es saber qué características son más interesantes de mis datos. Lo demás, los modelos me dan igual. Pues lo puedes usar para eso. Incluso
estos te permiten meter tu modelo. Por ejemplo, dices, yo es que solo quiero trabajar con SVMs, porque en mi trabajo trabajamos con SVMs, pero quiero ver qué extracción de características puede hacer. Pues aquí en el teapot y en el scikit-learn puedes decirle, utiliza solo la SVM. Pruébame distintas combinaciones de características, de extracciones de características con la SVM. Y entonces él entrena 100 cosas y luego tú miras a ver cuáles han sido las más interesantes, las características que más se repiten, por ejemplo. Ok, gracias. De res. Venga, va. Va, la última y nos vamos a cenar. Yo creo que no se van a atrever. ¿No se van a atrever? Es curioso, cuando no ven las caras es mucho más tenso esto. Sí, ese es un minuto incomodísimo de decir, por Dios. Sí, no, yo que sé, tampoco... No, si tampoco hay otra pregunta, tampoco vamos a forzarles. Valero, hago yo la última. Venga. Venga, no, simplemente un poco un roadmap para iniciarnos. O sea, ¿cuál es lo que me has dicho? Pues nos has puesto varios, pero si tú no, me fío perfectamente de tu experiencia. ¿Por cuál empezarías? ¿Por Autokeras y Talos? ¿O...? Depende totalmente del problema. En principio, si, por ejemplo, yo quiero utilizar redes neuronales solo, yo limpieza y extracción de características no quiero. Vale, pues entonces me voy a los últimos, ¿no? A los últimos que hemos visto de redes neuronales. Y ahora, yo sé más o menos por dónde van mis tiros, los tiros de la red neuronal que quiero, pero quiero probar redes neuronales que sean parecidas no tengo muy clara la arquitectura, sé más o menos cómo tiene que ser. Pues utilizo Talos. Me defino un espacio de búsqueda así, digamos, en grid, dentro de Talos y pruebo con Talos. Que no tengo ni idea, que quiero utilizar redes neuronales y no tengo ni idea, pues me voy a Autokeras. Y encima queda muy bien. Que mi jefe me dice, vamos a utilizar redes neuronales y aunque él no tiene ni idea de lo que es, pero yo quiero salir del paso, pues me voy a Autokeras, lanzo saco una red neuronal que me dirá que tenga 50 capas y te la doy y entonces te quedas muy a gusto porque encima funcionará más o menos bien. Si queremos aprender un poco todas las partes, digamos la extracción de características, la limpieza de datos y quiero probar distintos modelos de Machine Learning, pues os tenéis que ir al teapot o al scikit-learn. ¿Vale? Estos son menos potentes en cuanto al modelo, porque no utilizan, o sea, utilizan redes neuronales, pero no unas redes neuronales muy complejas, ¿vale? Entonces, el tipo y el scikit-learn, el auto scikit-learn te permiten hacer pipelines, mientras que el Keras y el Talos y todo eso son muy especializados en redes neuronales. Sé que la respuesta ha sido ambigua, pero es que como en muchas de estas cosas no hay una respuesta buena. No te puedo decir, solo esta, usa esta solo y ya está. No, gracias. Si el problema que hay sobre todo con todas estas tecnologías, uno, que cambian cada 2x3, dos, que hay tantas que uno empieza por una y a veces lo que busca es eso, de la mano de los expertos y experimentados, que te digan, oye, mira, yo te recomiendo que empieces por esta, si ves que se te queda corta y al final quieres entender un poco más lo que hace, te vayas a esta, pero empieza por esta para juguetear. Es un poco lo que te he dicho. Que me queda un poco que las de Deep Learning, pues Autokeras, ¿no? Autokeras te saca, ni siquiera te define la arquitectura. Luego, viendo lo que te hace, pues yo de hecho he visto un par de capas que no entendía muy bien lo que te decía de la Autokeras que has hecho tú. Que de hecho, esa es otra pregunta. ¿A veces te ponen capas de basura o capas inútiles o algo raro que tú no harías? Seguro que sí, porque como lo hace de forma automática, pero en principio, pues esto lo han tuneado bastante bien para que intente no hacer cosas de esas. De hecho, por dentro hace cosas de
meter bloques y utilizar bloques de esto, lo que os decía antes, de celdas de estas que ya están preconfiguradas, ¿no? De combinaciones de capas. A ver, ¿dónde estaba esto? Aquí, ¿no? Vamos que ya tiene combinaciones de capas preconfiguradas y las prueba. Entonces habrá veces que digas, pues no me hace falta tanta capa aquí. Habrá en capas que igual incluso no hacen nada. Pero en general, los modelos que saca están bastante bien. O sea, ya es una tecnología que se puede usar. Hace 3 años, pues te hubiese dicho que no usases eso. Genial, pues muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que con esta última pregunta ya sí que, como decía Valero, nos vamos a ir a cenar. Solo darte las gracias, Valero, por lo interesante que ha sido, por lo bien contado y los comentarios a pie de cada cosa, que realmente son lo que ha ido aportando valor a todo lo que nos has contado. Como ves, en el chat te van diciendo todos, bueno, ya te lo han dicho varias personas que han disfrutado, que ha sido muy interesante. Y yo por mi parte agradecerte que el ratito que hemos compartido tú y yo y este webinar, porque es un placer de sesión. A ti por invitarme. Siempre que quieras. Sabes que esta es tu casa, sea o no sea Zoom, ambas son tus casas, ¿vale? O sea, la escuela también. Y al resto, daros las gracias, comentaros el próximo martes tenemos otro webinar sobre computación cuántica para Machine Learning, aplicaciones en el corto plazo, ¿vale? Si queréis, ya sabéis, a través de la página web os inscribís y será un placer, como siempre, recibiros por aquí. Y nada, cuidaros mucho, mucha salud para todos y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.